El gobierno nacional expidió decreto excepcional con motivo de la pandemia. Organizaciones de derechos humanos y sindicato del IMPEC aseguran que el decreto se queda corto frente a lo que se vive en las cárceles. Especiales Capital. Después de 15 días de retrasos, se expidió el decreto que permitirá de manera excepcional que algunos privados de la libertad puedan cumplir sus penas por 6 meses en detención domiciliaria. El decreto 546, que consta de 31 páginas, permite desde la fecha de su expedición, en casos excepcionales, prisión domiciliaria y transitoria en el lugar de residencia a aquellos reclusos que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente al COVID-19 hasta por 6 meses. La forma como vamos a comenzar a operar es inmediatamente. Ya hoy hay una reunión del Consejo Superior de la Judicatura con el Ministerio y el IMPEC. Eso está trabajado desde antes. Ellos están, los privados de la libertad beneficiados, están en los serones con los aislamientos y las prevenciones correspondientes. Se les hará el tamizaje correspondiente y el IMPEC se encarga de llevarlos a su domicilio que ellos entreguen e informen. Aunque no se sabe aún el número exacto de personas beneficiadas con el decreto, el gobierno aseguró que confía en que, cumplido el tiempo, estas personas regresen de manera voluntaria. Serán beneficiados las personas que están a puertas de salir, las personas que han cumplido un número alto de su pena, un 40% de su pena, y eso implica que ellos gozan de unos beneficios que en principio tenemos la tranquilidad de que no van a querer violar esa prisión domiciliaria transitoria. ¿Quiénes serán cobijados? Las personas que podrán recibir el beneficio son las que hayan cumplido 60 años de edad, madres gestantes o con hijos menores de 3 años de edad dentro de los establecimientos penitenciarios, personas que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, entre otras enfermedades de nivel crítico o huérfanas que pongan en grave riesgo la salud o la vida del recluso. También personas con movilidad reducida. ¿Cuáles son las excepciones? Los casos de condenados por delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y los delitos sean consecuencia del conflicto y o se hayan realizado con ocasión o en relación directa o indirecta con el mismo, los cuales se tratarán conforme a disposiciones vigentes en materia de justicia transicional aplicables en cada caso. La idea era tratar al máximo de organizar el decreto de una forma que la operatividad fuera ágil. El gobierno aseguró que con este decreto también se verán cobijados los internos de la cárcel de Villavicencio, donde ya se han confirmado 15 casos de COVID-19, pero bajo estrictas medidas sanitarias. Hoy se adelantarán reuniones con los directivos de los 132 centros penitenciarios del país para que se inicie el proceso de excarcelación. Aunque aún no se sabe el número de personas que serán cobijadas con las medidas, distintas organizaciones de derechos humanos que ya reaccionaron al texto dicen que este se queda corto para la situación que se vive dentro de los centros carcelarios. Sindicato del IMPEC. Hacemos un llamado a la solidaridad y apoyo de los entes gubernamentales e informamos el abandono total para enfrentar la crisis por la cual estamos atravesando. Señor presidente Iván Duque, señora ministra de Justicia Margarita Cabello, señor brigadier general Norberto Mojica, director general del IMPEC, sea esta la oportunidad para manifestarles y reiterarles nuestro compromiso frente a la labor que desempeñamos, pero contarles que debido a la indolencia para la asignación de los recursos, nuestro establecimiento enfrenta una crisis que puede cobrar muchas vidas. Solicitamos en la ciudad de Bogotá, a la cárcel distrital, que asuma sus sindicados en la medida que no ha sido posible que se firme un convenio con los establecimientos de Bogotá para de alguna manera coadyuvar en las necesidades que tienen los trabajadores y las personas privadas de la libertad. Organizaciones de derechos humanos. El decreto 546 emitido por el Gobierno Nacional se convierte en un saludo a la bandera, ya que excluye más de 70 delitos y le impide realmente a la población reclusa acceder al beneficio de excarcelación. Debemos decir que en su gran mayoría los mayores de 60 años, las madres gestantes, lactantes, los pacientes con enfermedades catastróficas se encuentran vinculados a delitos excluidos en el mencionado decreto.
También es importante precisar que el gobierno nacional esperó la muerte de 2 internos y el contagio de alrededor de 15 personas en la cárcel de Villavicencio para emitir este decreto. Reacción jurídica. Saludamos la expedición del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional permite la prisión domiciliaria a miles de personas privadas de la libertad en Colombia, especialmente aquellas personas que viven en las cárceles con enfermedades crónicas como cáncer, VIH, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Es muy importante solicitar al Gobierno Nacional que se aplique con celeridad este decreto y se materialicen estas prisiones domiciliarias lo antes posible para salvaguardar la vida de estas personas durante la emergencia del COVID-19 en el país. A partir de